Bienvenidos a este Tantirama Informe, edición número 789 de este día, miércoles 10 de junio del año 2026. Tiempo loco últimamente, un día en Londres con una niebla densa y un día en el otoño clásico y frío de las sierras de Córdoba. Impresionante. Mi nombre es Iván Bulchuk y estoy practicando en la presentación de este semanario cultural y educativo al que conocemos como Tantirama Informa. Segunda vez en el canal. ¿Qué tenemos en el editando el día de hoy? Apetitos de poder. Los precandidatos se disputan a ver cuál es cada uno de sus roles y si realmente van a poder llegar a la precandidatura, porque no olvidemos que es la precandidatura. Veremos si en marzo se largan efectivamente a la candidatura propiamente. En la cocina de Adela tenemos el día de hoy tarta de peras. Cada vez que Adela abre su cocina nos peleamos y hacemos fila por ver quién devora primero cada una de sus exquisiteces. En tiempo económico, el profesor Jorge Miguel Peralta nos mostrará variables, índices nacionales y un breve resumen semanal. En Mensajes para el alma, para las emociones de cada uno, tenemos el arte de tratarnos bien. Si me permite leerlo, Alejandra Stebac nos dice cómo regular nuestras emociones, o por lo menos cómo tratar de regularlas. Eso es algo que creo que como seres humanos realmente nos compete. Vamos a verlo. En Noticias de Sikiman, nota jugosa, realmente importante, muy cargada de información, con el intendente Mario Sariago. Y en Estudios, Juana Soria y Alberto Arturo Noal presentan el libro 4 décadas sin penas, sin glorias. Es precisamente sobre el tema de Malvinas, creo que es un tema que es de interés nacional y cultural para nosotros. Que narra diferentes episodios vividos en la guerra de y por Malvinas, hago énfasis en de y por Malvinas, hechos contados por Alberto como participante, ya que es un excombatiente de Malvinas. Muy interesante realmente para verlo. Vamos con el editando. Te doy paso, Jorge Miguel. Bien, en este editando, gracias Iván por el pase. Qué agrandado que somos. Bueno, pero estamos bien, ahí vamos. En este año, falta un año, mejor dicho, para las elecciones. 2027, salvo que cambie, todavía no puedo decir la última palabra ahí, pero lo que está establecido es que las elecciones son en octubre del año que viene. Sin embargo, ya hay gente, hay políticos, políticas que han saltado la arena política y empezaron a hacer sus propuestas. Propuestas que todavía no tienen apoyo de nadie. Pero la idea es, yo les llamo, aparecieron en escena los precandidatos. El primer pre, porque este primer pre que empieza ahora, es para que lo conozcan tanto el pueblo como los demás políticos, los partidos políticos. Y si ven que tiene algún tipo de atracción, le queda después de acá unos 6 meses la posibilidad de que sea considerado en algún partido de los que ya están establecidos, donde se le ofrece algún cargo, porque ahora lo que hace es el máximo, presidente, intendente, nada del secundario. Pero cuando va a negociar ya con un partido que lo llame y le dice, mira, nosotros te proponemos, pero el de los cargos grandes ya los tenemos, pero te proponemos un puesto en la lista de senadores, de diputados, de lo que sea, pero allá el quinto o cuarto lugar, como para que entre. Bueno, si acepta este precandidato, este pre pasa a ser precandidato, pierde un pre. Ahora es un precandidato, o bien decidió hacer su propio partido. Pero ya no es más un pre, es un precandidato. Entonces ahora la juega con esa camiseta, con ese partido político y empieza a hacer la primera campaña que generalmente sale de su bolsillo, de aportes personales o de empresas que conozca la persona. Ahí se ve qué capacidad de fuego tiene. Pasan otros 6 meses y estaremos allí en marzo. Y en marzo ya llega el momento de definir, o bien es aceptado en ese partido, o aceptado o consolidó un partido nuevo, y logró ascender, o bien fue rechazado y le dice, no, mira, no andas, no juntas nada, no trabajaste, qué sé yo, no pusiste plata. Digo. La cuestión es que ahí ya queda consolidado el candidato, si queda consolidado como candidato. Y ahí empieza
todo lo que es la campaña política el año que viene. La campaña política es fuerte. Todos los medios, alguien le pone plata, el mismo partido en el que está pone dinero, ya no es solamente su aporte personal o de empresa. Pero más o menos así se maneja en general la política. Más allá que estemos de acuerdo no con este circuito que yo le llamo así, pre-candidato, hay mil formas de llamarlo también. Se empieza, como dice la campaña, hay que hacerlo. Bueno, lo que también como sea, no es lo importante ahí, sino lo que se dice. Se promete de todo, ya sin nada están prometiendo cosas basadas solamente en el error del gobierno nacional o en el supuesto error del gobierno nacional. Porque uno lee los índices que va publicando el Estado nacional y no coincide muchas veces con los análisis que hacen. Son torcidos, cuando no mentirosos. Entonces, si queremos votar, oiremos chicanas por todos lados. Chicanas y que llevan a la mentira. A las mentiras y a veces a verdades también, pero generalmente a mentiras. Nos van a tratar de convencer para que votemos. Entonces está en nosotros estudiar e informarnos, no quedarnos solamente con la imagen aquella de que hay que votar un candidato y serle fiel. Porque esos candidatos que nosotros nombramos, llámele Perón, llámele Evita, llámele Alfonsín, ya murieron, no están acá, dejaron sus ideas, pero ya no están, no los vamos a poder votar. Y los que están generalmente no los representan muy bien que digamos. Entonces es muy difícil para el pueblo separar la paja del grano, separar la espiguilla del trigo mismo. Es muy difícil. Entonces generalmente termina votando más o menos a quien conoce, y más cuando se trata de un pueblo chico, donde es difícil cambiar una mentalidad. El problema es que todos los políticos que están saltando, aparte de criticar y exuberantemente, no proponen nada. Porque decir que van a arreglar, qué sé yo, una calle, no significa que lo va a hacer después. Porque para hacer cualquier arreglo necesita aumentar, por ejemplo, la maquinaria. Para recolectar la basura, si está mal, tiene que tomar más camiones. Pero si compra 5 camiones, son 10 empleos más. 5 choferes y 5 recolectores. Eso si no duplica los recolectores. O sea, todo lleva un dinero. Y si lo terceriza es un dinero que va a venir y que vamos a tener nosotros, un dinero que va a erogar, y nosotros los ciudadanos vamos a tener que poner la plata para que eso se dé. O sea, por donde lo mire, el ciudadano siempre pone. Entonces, miremos antes de votar qué es lo que nos prometen a hacer. No, prometer, voy a tratar. No, tratar no. No sirve tratar. Yo el primer día que subo voy a hacer esto. Así que la pensemos. Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de informarnos, pero no de una sola fuente. Busque varias fuentes. Busque varias fuentes y elija aquel partido, aquella persona que sea seria y que tenga realmente la convicción de sacar el país adelante, de sacarnos adelante. Seguimos con Tantirama Informa. Tenemos la solución a todas tus comidas. Frozen Mood, probalo y después hablamos. Probalo. Frozen Mood, probalo y después hablamos. Probalo. Wraps, nuggets, comida oriental, medallones congelados, frutas, verduras y mucho más. Todo congelado, listo para cocinar. Pedidos a 3541-558113, 3541-215447. Frozen Mood. En Tanti hay un lugar que combina lindo ambiente y buena comida. El Olivo te espera con pizzas, sándwiches, empanadas, picadas, dulces, café y sabores para cada momento del día. Ruta 28 al 2222, teléfono 3541 2068 99. Frená donde frena la gente que quiere comer rico. El Olivo, vení, probá y volvé.
Vamos con el tiempo económico, este que siempre nos tiene preocupados, especialmente porque la plata no llega al bolsillo. Todo funciona, en la macroeconomía funciona casi en aumento, pero el sueldo no se toca, no llega al bolsillo. Le están llamando que lo que pasa en la macroeconomía no se derrama en la microeconomía. Palabras semánticas, pero concreto es que tenemos hambre. La pobreza, el hambre son malos consejeros. Bueno, pero de todas formas, en la Argentina, le voy leyendo los grandes parámetros, ¿no? En la Argentina, nuestra inflación va en baja. El superávit fiscal hay. El riesgo país está en mínimo, superamos los 500, por fin, bajamos a 486. La reserva está en lo máximo, especialmente si comparamos en los últimos años. Está al máximo. Y en especial en el mes de mayo, donde esto se aumentó, se profundizó, ¿no? Mayo fue un mes donde los aumentos en la macroeconomía fueron muy buenos. El desafío del gobierno nacional sigue pasando por el crecimiento, consolidar el crecimiento, mejorar el empleo, eso es lo más importante. Y la estabilidad política, para que tener estabilidad política, si tiene ganas o aspira a presentarse en las elecciones del año 2027. Por ejemplo, los 5 puntos en economía, seleccionados 5 puntitos de cada uno, de economía, de la finanza y política. Fíjense estos puntitos, la inflación. Se habla que para el mes de mayo va a ser del 2,3%. Ya se publicó la de Cava, que se mide siempre con referencia, y estuvo en 2,1%. Se tiende a la baja. Está lejos del valor que el Estado quedaría, pero marcha. El PBI, o sea, todo lo que nosotros producimos dentro del territorio argentino, lo que mide un poco lo que se llama la actividad económica, tuvo un crecimiento en el primer trimestre del 0,3%, en el segundo trimestre 1,2%, y se habla que ahora en el tercer trimestre se aspira a que haya un 0,9% de crecimiento, ¿no? O sea, se produce más. Digo, en ese sentido, si se produce más es porque hay mayor actividad económica. Esperemos que así sea. Tercero, el desempleo. El desempleo, la tasa de desempleo que se ha medido en el primer trimestre fue del 7,7%. Y ahora en el que está por vencer, ahora el segundo, se habla de que va a andar alrededor del 7,4%. O sea, disminuiría. La que no anda bien es el tema de la pobreza. Sigue siendo el talón de Aquiles, por lo menos de los últimos gobiernos, y de este en particular, ¿no? Con el ajustazo que se llevó adelante. Se habla que está por encima del 30% la pobreza, ¿no? El resultado fiscal, o sea, lo que es la balanza de ingresos y egresos, de divisas, de dólares, por la exportación y la importación, de un superávit importante. Y ya se ha proyectado a la consultora, en lo que se llama el REM, que consulta, son las consultoras, valga la redundancia, que el Banco Central pide algún tipo de informe de cómo marcha. Esas consultoras dicen que el superávit del año será algo así como de 16 billones de pesos, ¿no? Para el 2026. Eso sería a nivel económico. Pintan lindos los números, pero yo no veo ahí sueldo. Es más, dijimos que el sueldo estaba por abajo, estaba para abajo. En las finanzas, los 5 puntos de la finanza. Dólar se mantiene en 1422. Las tasas de interés en 22,75%, bajas. El riesgo país también bajo, perforó los 500, estamos en 486. Eso hace que los bonos suban y de que el riesgo, los bonos suban y tengamos acceso a los mercados internacionales, que es lo que está buscando hace rato el gobierno. El riesgo, el índice Merval, tendencia positiva, o sea, mejora sobre todo para los bonos y por los bonos y por el riesgo país. Y las reservas internacionales van bien, se han acumulado ya 48.000 millones de dólares y todavía nos falta. En la parte política, la imagen del gobierno, uno de los puntos,
se mantiene relativamente alta, pero va en baja. O sea, está todavía alta, pero va bajando. Aparecen otros actores. La intención del voto, obviamente, sigue siendo importante para la libertad avanza, pero tiende a bajar. La gobernabilidad. Bueno, el gobierno demostró que tiene algo de muñeca para manejar todos estos vaivenes económicos, pero tiene problemas, enfrenta desafíos, sobre todo en el Senado. Fíjese que los últimos proyectos ni siquiera se han tratado, así que están lejos de ser ley, ¿no? La conflictividad social, esa es la que está en aumento. Y entre los errores propios del gobierno, más los fogoneos que hacen de todos lados, la cosa está peligrosa. A pesar de que falta un año para las elecciones, hay muchos que ya se largaron a la arena política. Pero ojalá que no nos mientan, porque el problema es cuando nos mienten. Y para nosotros es muy difícil, para el ciudadano común, entender los desafíos o las chicanas, no confundir la mentira con la verdad, ¿no? Por supuesto, el pueblo, nosotros seguiremos esperando. ¿Qué nos queda? ¿Qué le parece a usted, señor doctor? Bueno, yo por ahora se la dejo picando. Tenemos la solución a todas tus comidas. Frozen Mood, Próbalo y después hablamos. Próbalo. Frozen Mood, Próbalo y después hablamos. Próbalo. Wraps, nuggets, comida oriental, medallones congelados, frutas, verduras y mucho más. Todo congelado, listo para cocinar. Pedidos a 3541 5581 13, 3541 21 54 47. Frozen Mood. Tenemos la solución a todas tus comidas. Frozen Mood, Próbalo y después hablamos. Próbalo. Frozen Mood, Próbalo y después hablamos. Próbalo. Wraps, nuggets, comida oriental, medallones congelados, frutas, verduras y mucho más. Todo congelado, listo para cocinar. Pedidos a 3541 5581 13, 3541 21 54 47. Frozen Mood. En Tanti hay un lugar que combina lindo ambiente y buena comida. El Olivo te espera con pizzas, sándwiches, empanadas, picadas, dulces, café y sabores para cada momento del día. Ruta 28 al 2222, teléfono 3541 2068 99. Frená donde frena la gente que quiere comer rico. El Olivo, vení, probá y volvé. Y estamos en los que queremos escuchar y escuchamos poco. Hoy recibimos con mucha alegría acá en Tantirama Informa a Juana Soria, ya que ustedes la conocen, que ha traído un visitante. Hoy ha traído un amigo, también, como no, y sí, escritor,
y con mucha historia, Alberto No. Arturo Noal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. No, por favor, acá los escritores, los artistas en general son muy bien recibidos. Es más, yo soy medio celosa porque resulta que hay un programa específico para entrevistar. Hay una conductora que sabe mucho de música y conduce un programa donde se entrevista a los músicos. Bueno, yo hace rato que vengo pidiendo pistas, pero no encuentro a alguien que me quiera conducir un programa y que no sé mi cara, porque si no mi cara ya está medio gastada ya desde los 70. Bien, ya quiero descansar un poco de por la cara. Bueno, estoy contenta, les cuento. Miren, Relatos de Malvinas desde el balcón de la orilla de Juana. Ha llegado a mi biblioteca. Se los muestro por aquí. Diré, yo de costado veo poco, así que disculpen. Bien, y de Juana Soria, El grito del susurro, que era el que estaba por salir el año pasado cuando nos encontramos en la Feria del Libro de Valle Hermoso. Valle Hermoso. Vamos ahora a nuestro invitado. Nuestro invitado, que es Alberto Arturo Noal, ha escrito y ha puesto un título: 4 décadas de penas sin glorias. Y sobre el libro vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar de Alberto, cómo se conocen con Juana. Claro, pues los escritores son una familia aparte. Yo le digo... Bueno, te cuento. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y cuando yo tenía 9 años, hubo una maestra que me puso un brazalete de Cruz Roja y estábamos en plena guerra cuando me entero que habían soldados en el hospital y digo, si hay soldados están solos, algo necesitan, por lo menos decirles hola. Así que me fui al hospital y aquí me encuentro un muchachito de 18 años, y fíjate, así. Entonces, conversando, me dice que quería mandarle unas cartas a su mamá. Entonces me llevé las 2 cartas, las llevé al correo y en la parte de atrás, en el sobre, le puse mi número de teléfono para que la mamá pudiese comunicarse. Y bueno, yo esas cosas, viste, cuando uno las hace sin esperar nada de nada, yo me había olvidado. Y pasó la vida, yo me acordaba que había un soldado que había ido a casa con la esposa, con los 2 hijos. Y resulta que presentando este libro en Vialén-Macé con Sonia, viene un señor y me dice, señora, dice, mientras usted presentaba el libro, yo le mandé una foto a un camarada a Río Grande y él me dice que sí, que él era uno de los soldados que iba a tomar mate a su casa, de lo que yo había estado contando. Y dice, ¿me puede dar el teléfono? Sí, le digo, y decirle que me llame. Así que nos dimos los teléfonos, César Ortiz le manda a ese camarada de Río Grande que resultó ser Alberto Noal. Y así nos encontramos. Nos reencontramos después de 40 años. Pero el reencuentro, porque telefónicamente fue en el 2022. Sí. En septiembre del 2022, cuando ella presentaba el libro Desde el balcón de la orilla en Vialén-Macé. Y yo estaba en Río Grande. En 2025 nos encontramos en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional. Ahí fue nuestro reencuentro, porque
Claro. Cuando a fines de los 80 yo estaba viviendo en Tierra del Fuego, pasé por San Julián y fui a verla, me quedé con las ganas de todo, de decirle que la quería, que había sido mi angelito de la guarda, porque la cuestión no quedó solamente en que me cruzó en el hospital y yo le di unas cartas. Sí, yo estuve 3 días, creo, en el hospital. Ese día yo le di cartas como le daba cartas a quien podía darle cartas para que mandara a mi mamá y que no le llegaran tachadas o que llegaran las cartas. Porque si las mandábamos por el ejército, difícilmente llegaran enteras. Ese día le di la carta y cuando pasó el tiempo, cuando salí de alta, porque fueron 2 o 3 días nada más, que estuve en el hospital, volví a mis actividades, volví a cumplir las guardias en la costa del mar, de la bahía de San Julián. Y después, en la trinchera, obviamente, adentro del Pozo de Zorro. Y después teníamos 24 horas en el campo, 24 horas en el pueblo. Cuando estábamos en el pueblo nos tocaba hacer recorridas como policía militar. Y San Julián era así de chiquitito. Era un pueblo hermoso, pero era chiquito. Entonces era muy fácil decir, ¿dónde viven los palacios? Y que me dijeran, allá. Así que yo, cuando me dieron el alta, pasé a saludar. Y después, cuando hacía frío, pasaba a verlos. Y por ahí ligaba un mate, ligaba un café, una barrita de chocolate. Pero lo más lindo de todo no era ni el café ni el chocolate, era que Juanita tenía uno de los pocos teléfonos de San Julián. Y podía hablar con el mamá. Entonces yo llegaba, 2 segundos me escapaba de esa recorrida, dejaba el fusil arriba del ¿cómo se llamaba? Del modular. No, del modular, con mi casco, y le llamaba a mi vieja y le decía, mamá, estoy en lo de Juanita. Entonces colgaba y mi mamá automáticamente me llamaba y podía hablar. Poníamos arriba del modular porque ella tenía los 3 nenes chiquitos. Claro. Chiquititos. Sí, mira, tenía el de 6, el que cumplió 5 en la guerra y de otro de 1 año y medio. Así que había que las armas arriba. Sí, no. Entonces, y Juanita siempre fue, Juanita y Hugo obviamente, eran los que nos daban no solamente la palabra, no solamente el café, no solamente el mate, no solamente la barrita de chocolate, también el abrazo. Y eso era... Claro, y en ese momento era una cuestión, digamos, el calor que no estaba en ningún lado. Y eso todavía emociona, el recordarlo emociona, así que imaginen. Entonces, ahí empezamos. Y cuando a fines de los 80 pasé con mis hijos chiquitos y con mi esposa en uno de los tantos viajes recorriendo la Ruta 3, me quedé con ganas de decirle todo lo que me había quedado atragantado. Pero eso se fue y pasaron los años y la vida siempre da revancha y siempre da la posibilidad de que nos reencontráramos y que, bueno, le pude decir en esa hora y media que hablamos por teléfono que era parte de la familia. Y después vino esto, porque yo empecé a escribir y cuando me jubilé fue más todavía. Entonces, de todo lo que fui escribiendo quedó esta recopilación que le pedí a la señora, a la docente, a la escritora Juanita Soria que me hiciera el prólogo y ella me hizo el prólogo del libro y cuento no solamente mis vivencias sino también es una recopilación de crónicas, hay un recorrido de crónica diaria de todo el conflicto bélico desde el 19 de marzo del 82 hasta el 8 de julio del 82,
dos fechas muy importantes, porque una es donde comienza el conflicto y la otra es donde cae el último de los 649 caídos, ¿sí? Porque no fue ni el 2 de abril y el 14 de junio. El conflicto se prolongó mucho más, antes y después. Entonces, se cuenta absolutamente todo en forma cronológica, ordenada, de cómo se desarrollaron todos los acontecimientos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Hay entrevistas a veteranos que cuentan algunas de las 20 intrusiones que tuvimos en el continente, porque no todo pasó en Malvinas, sino que también pasó en Santa Cruz, también pasó en Chubut, también pasó en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hubo una operación que se llamó Operación Mikado, que incluyó una apertura de fuego muy grande, cruce de fuego. De hecho, había un productor que tenía en una veranada que daba a la cabecera del lago, a la cabecera de pista, de la pista de la base aeronaval, tenía más de 100 ovejas en un piño y en el cruce de fuego no le dejaron ninguna de las ovejas, ¿sí? No fue que se tiraron petardos, hubo cruce de fuego y hubo caídos británicos en territorio de la Tierra del Fuego. Y hubo apertura de fuego en Santa Cruz, y hubo apertura de fuego en Chubut. En San Julián fue muy grande. El 11 de mayo tuvimos una apertura de fuego en Cabo Curioso. Vamos a hacer un corte en este momento. Vamos a hacer un corte. Evidentemente hay muchas cosas que no se dijeron en su momento y, como dice el libro, 4 décadas de pena sin gloria, porque hubo también mucho silencio. Ya volvemos enseguida. Porque no voy a poder leer ese poema, lo va a tener que leer ella. Juana. Bueno, primero quería contarles que este libro se lo mostré a mi hijo Reiniero, 4 décadas de espera sin gloria, y él me dice: Chema, qué bueno que está ese libro, porque tiene lo geográfico, tiene lo histórico y también tiene lo emocional. Está completito. A ver. Y en eso de completito, en un archivo de Río Gallegos, dice: esta poesía la escribí en una servilleta de papel tisú, en la que me habían dado un sándwich estando apostado en Cabo Curioso dentro de un pozo de zorro. Escribe el autor, Alberto Noal. Días después, en el anochecer del 11 de mayo, con mis camaradas del Batallón de Ingenieros de Combate 181, repelimos el intento de desembarco de fuerzas especiales que pretendían sabotear la base aérea militar de San Julián. El original se lo entregué a una periodista que lo hizo publicar en el diario de Río Gallegos, enviándole el recorte a mi madre, que lo guardó desde entonces. Y lo que estaba en la servilleta de papel tisú dice:
Soy soldado. Soy un soldado argentino que está cuidando la patria. Soy un soldado que vela por los seres que ama. Tengo a mi Dios como guía. Tengo por luz y fe y esperanza que a nuestra soberanía nadie la toca ni alcanza. Vivo pensando en ustedes, familia grande, argentina, y grito que somos libres hasta en las Islas Malvinas. Quiero decirte, oh patria, que te ofrezco mi vida, tierra honorable y sagrada por la gloria de tus días. Hoy te saluda, Argentina, mi corazón y mi alma, y la besa a tu bandera, la que protege mi arma. Eso lo he escrito teniendo 18 años en una trinchera. en una trinchera. Entonces, yo voy a partir de ahí, vamos a cortar un poquito no la afirmación, vamos a cortar la emoción. Sí, porque si no, no sigue. Sí. Vamos, si no, no llega. Sigue. ¿Cómo es que usted ya sabía, ya era suyo este gusto por la escritura? No, Porque siempre. eso está muy bien escrito. Bueno, yo ya era periodista, le contaba hace un rato, Tan joven. había estudiado periodismo. Ajá. Y me gustaba escribir, y había estado en el seminario, o sea, tenía estudios en filosofía, y me gustaba escribir. No siempre poesía, la poesía hoy comentaba, me surge a veces escribir algo, y a veces queda lindo, a veces no, pero lo mío es más que nada la crónica, el estilo periodístico. Y en ese momento me surgió escribir eso. Después escribí otras cosas, pero eso quedó publicado y pasaron muchas cosas, muchos años, porque yo me reencontré con eso en 2017. Ese recorte lo encontré en 2017, casi que me había olvidado de que había escrito alguna vez eso. Sabía que a alguien le había entregado lo que escribí. Sí. Sabía que posiblemente por algún comentario de mi madre sabía que lo había recibido, ¿sí? Pero nunca más me había encontrado con la letra. Cuando encontré el recorte, pasó esto. En ese momento, Lo estoy sintiendo, no sé si en ese momento, cuando usted es llamado a filas, digamos, estaba haciendo la conscripción. Claro. Bien, la familia, usted y su familia de papá, mamá, ¿dónde residían? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires yo pedí ir a Tierra, en realidad yo pedí ir a Tierra del Fuego por una cuestión de casi como un mandato materno tenía de ir a Tierra del Fuego, porque mi vieja de toda su vida pidió ir a ser trasladada como docente a Tierra del Fuego, pero no había convenio entre Capital Federal y Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ella era docente en Buenos Aires, y como no había convenio entre Capital y Buenos Aires, tampoco lo había con el territorio nacional de Tierra del Fuego. Tampoco lo hay, hoy no lo hay con Córdoba. Bueno. Con eso le digo todo. Lo grave es que cuando ella se jubiló, en su foja de servicio le aparecía una designación en Tierra del Fuego en una escuela que ella amaba, que era una escuela rural. Pero bueno, nunca la notificaron de que había sido designada en la Escuela Saide del Lago Escondido. Ella se jubiló como directora de una escuela en Mar de Ajó. No me acuerdo el número, pero bueno, no importa. Pero bueno, el tema es que ella toda su vida quiso ir a Tierra del Fuego a dar clases. Soñaba con dar clase entre el mar, la montaña, los lagos, el bosque. Y por eso le encantaba la escuela número 6 del Lago Escondido. Una escuela rural que estaba a la orilla de la ruta 3, a orilla del Lago Escondido. Tipo de personal único, ella iba a hacer ahí todo. Sí, todo. Todo. Bueno, no importaba, pero ella... Y yo tenía como el mandato familiar. Entonces, cuando a mí me llaman
Yo estaba en un momento de mi vida de indefinición, ¿sí? Vocacional, porque estaba dentro del seminario, pero había entrado en duda si realmente quería ser sacerdote. Entonces decidí hacer el servicio militar. Me dijeron cuando fui a revisación médica que yo tenía que seguir en el seminario. Yo dije, no, quiero hacer el servicio militar. Si la vocación continúa, volveré al seminario. Afortunadamente no, la vocación la perdí y no volvió. Afortunadamente. No, porque tengo 4 hijos. 4 hijos. Sí. Bueno. Así que todo fue hinos. Entonces, el Señor sabe por qué hace las cosas, ¿sí? Mi vocación se la dio a mi hermano, amigo, camarada Daniel, que hoy es sacerdote en Isidro Casanova. La mía desapareció y él la recibió, así que bárbaro. El tema es que yo pedí ir a Tierra del Fuego. El Distrito Militar San Martín, que era de donde yo estaba, de donde a mí me habían convocado, no incorporaba Tierra del Fuego. Era el Distrito Militar La Plata y creo que algún otro distrito militar del norte iban a ir a Tierra del Fuego. El tema es que, bueno, me dicen, entonces yo pido ir más al sur. Más al sur era Piedrabuena. Piedrabuena, 100 y pico de kilómetros al norte de Río Gallegos, sobre el río Santa Cruz. Entonces dije, bueno, voy a Piedrabuena. Vamos a ver. Voy a Piedrabuena. Claro. Yo soñaba con ver caer la nieve, Claro. Ver los paisajes, los atardeceres en el otoño. Lo mío era muy romántico. Nunca pensó en la guerra. No, ya no se pensaba en guerra. Había pasado todo el conflicto del 78, había pasado todo lo de los 70, y después del 78 ya no había más posibilidades. O sea, ¿qué íbamos a ver? ¿Qué íbamos a pensar en un conflicto armado? El tema es que ese no pensar en un conflicto armado duró hasta que empezamos la instrucción. Cuando empezamos la instrucción, nos empezaron a decir que íbamos a entrar a fines de marzo, íbamos a entrar en conflicto con Chile. Y nos preparamos para el conflicto con Chile. La instrucción nuestra debía durar hasta aproximadamente mediados de abril. Antes de fin de marzo nos hacen levantar todo y nos mandan a Piedrabuena nuevamente. Ahí, cuando llegamos, ya había un montón de soldados de todas partes. Porque algo se olfateaban, algo estaban previendo hacer. De hecho, sí estaba previsto la recuperación de Malvinas para marzo de 1983, ¿sí? Antes de que se cumplieran los 150 años de la usurpación británica. Y ahí fue, ya la gente que estaba, les habían dicho que iban a ir a una maniobra, que iban a ir a trabajos, a campaña de capacitación, etcétera, etcétera, un montón de cosas, mientras que a nosotros nos habían dicho que íbamos a entrar en guerra con Chile. A partir de ese momento, fines de marzo, fue todo aprestamiento, no dormir en los galpones, dormir al lado de los vehículos, de los camiones, apertrechados con municiones, con todo el elemento. Y el 2 de abril nos anoticiaron de la recuperación transitoria, de la recuperación de Puerto Argentino. Cuando pasó eso, automáticamente nos mandaron a distintos lugares a hacer distintas tareas. A preparar pozos de zorro, a preparar trincheras, a preparar posiciones de defensa antiaérea. Algunos nos mandaron a poner minas. Nuestro batallón de ingenieros se especializaba en colocación de explosivos y minas y en el armado de puentes.
Entonces, cada uno fue tomando su especialidad y fue haciendo lo que tenía que hacer. Todo eso es previo al hecatombe peor. Digamos. Claro, eso Entonces, fue a partir del 2 de abril. Entre el 2 y el 7 de abril, digamos, hubo movimientos, desplazamientos, nos fueron llevando a distintos lugares. Y después del 7 de abril sí fue el desplazamiento a lugares de defensa. De defensa. Porque a partir de esa fecha fue que empezaban ya a venir hacia el Atlántico Sur las tropas británicas. El 4 empezaron a salir. Las británicas, las estadounidenses, Claro. Todos los aliados. La OTAN. Bien, vamos a cortar. Ya venimos. Una vueltita, enseguida volvemos. Y en este último bloque de esta entrevista fantástica, porque es un viaje fantástico, vamos a conocer un poco más sobre el libro y las ideas centrales del libro. Juana, te doy la palabra. Bueno, vamos a preguntarle a Alberto, ¿por qué no todo pasó en Malvinas? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay? Que el Teatro de Operaciones Malvinas duró solamente 7 días, entre el 1 y el 7 de abril. Todo lo demás ocurrió fuera de un teatro de operaciones que era más amplio. Era un teatro de operaciones que abarcaba Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, en ese momento territorio nacional, Isla de los Estados, Islas Orcadas, Islas Sandwich, Islas Georgias y las Islas Malvinas. Pero además todo el mar adyacente y todo el espacio aéreo. Entonces, la superficie del teatro de operaciones, donde se desarrollaron absolutamente todos los espacios bélicos o todos los acontecimientos bélicos, no fueron solamente en Malvinas. De hecho, al arribo de la flota británica no fue directamente a Malvinas. Hay algunos indicios que dan cuenta que a fines de abril, alrededor del 27 o 28, los británicos intentaron un intento de rescate de prisioneros que estaban en Puerto Belgrano. No tenemos documentación, sí tenemos registro de testigos que dan cuenta de esto. Pero 2 días después, el 29 de abril, hubo un intento de desembarco en Caleta Olivia. ¿Por qué? Porque en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia, en instalaciones del Liceo Militar General Roca, había prisioneros que habían sido llevados desde Malvinas. Los que eran de Georgia, los que habían sido capturados en Georgia, estaban en Puerto Belgrano. Los que habían sido tomados prisioneros en Malvinas habían sido llevados a Comodoro Rivadavia. Alberto, sí. ¿Por qué hay que tener muy en cuenta el tema de las islas Georgia, Sandwich, todo eso? Que a veces uno dice, si no están habitadas, si son pequeñas, ¿por qué sí nos deben interesar? Porque esas
islas que son parte, que aparte forman parte integral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, sobre todo las Islas Sandwich. El límite occidental de las Islas Sandwich son las que marcan el meridiano que llega hasta el polo y que da lugar al sector antártico argentino. Entonces, ese sector antártico argentino está marcado directamente por las Islas Sandwich. Si nosotros perdemos el control de las Islas Sandwich, de las Islas San Pedro o Georgias, de las Islas Orcadas, perdemos el sector antártico. O sea, perdón, Sí. intervengo. Geográficamente, en este momento, y políticamente, las Georgias, las Sandwich, ¿de quién son? Son argentinas. Bien. Forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida. Pero y están Argentina. dominadas por... Gran Bretaña, están usurpadas. Bien. Y si nosotros perdemos la visión, por la proyección, perdemos Antártida. Y En el no olvidemos, 2048 se vence el Tratado Antártico. y por el lado de los 74 grados, los trasandinos también están pretendiendo la Antártida. Entonces, nosotros que estamos desde 1904 en la Antártida, ¿qué nos queda? Somos el único país, Argentina es el único país que tiene permanencia desde 1904 en la Antártida, pero además cuyas bases científicas funcionan los 365 días del año de todos los años. Y es el único país que tiene una escuela primaria, una escuela, que es la escuela 39 de base Esperanza, ¿sí? Sí. Y además la base Esperanza tiene familias, ¿sí? Los chicos van a la escuela como cualquier otro chico, pero en la Antártida. En la Antártida, y depende de Tierra del Fuego. Así es. Y esos son argentinos antárticos, porque hay algunos que han nacido en la Antártida, y nosotros somos argentinos americanos. Claro, Claro. o sea, nosotros somos de continente, somos continentales. Exacto, continente americano. Americano. Ellos son continente antártico. Y Tierra del Fuego es la única provincia que es bicontinental y bioceánica. Continente americano, continente antártico, océano atlántico y océano antártico. ¿Sí? O sea, Sí, queda claro. El tema es que entonces, estratégicamente, esta gente ha tenido bien pensado lo que quería hacer. totalmente. Es que Inglaterra, al estar con base en esas islas y en las Malvinas, ellos dominan todo el mundo desde el Atlántico Sur, porque tienen para ir al Pacífico, para ir al Atlántico, el Índico. Ellos se pueden mover por todo el mundo, desde el hemisferio sur. Y su espíritu de imperialismo es muy claro, siempre lo fue. Totalmente. En tu libro, Alberto, pones Caleta Olivia, los primeros caídos. Sí. ¿Qué pasó con eso? Claro, bueno, vamos a retomar, esos fueron los que estaban desembarcando en Caleta Olivia para rescatar a los prisioneros que estaban en el Comodoro Rivadavia. Salen 2 helicópteros. El día 29 de abril salen 2 helicópteros a buscar a estos comandos británicos que estaban desembarcando desde un submarino. Uno de los helicópteros sigue la línea de la ruta 3, el otro sigue la línea de playa, el que iba por la playa es derribado con un misil Stinger, dicho por los mismos británicos, lanzado desde el submarino Onyx. Dos cosas, en este derribamiento muere el oficial de más alto grado, de más alto rango caído de las fuerzas argentinas, que era el coronel Clodoveo Miguel Ángel Arévalo, director del Liceo Militar General Roca, piloto de helicóptero, y él
iba pilotando el helicóptero y cae en este ataque. Y junto con él caen otros 9 soldados. Ahora bien, estos 10, están reconocidos como veteranos de guerra, forman parte de los 649 héroes nacionales. Los 15 que iban en el otro helicóptero, que salieron en la misma misión de combate a buscar a los mismos infiltrados, pero que no fueron derribados, que no murieron, no están reconocidos como veteranos de guerra. Por eso decimos 40 años o 4 décadas de pena sin gloria, porque esos 15 que iban en el otro helicóptero tampoco fueron reconocidos. ¿Y qué pasó en Cabo Curioso? Bueno, Cabo Curioso fue una noche de apertura de fuego, porque también llegaron los británicos, desembarcaron y rompieron el romanticismo que daba la luna reflejando sobre el mar, y abrimos fuego. Yo voy a pedir que paremos acá. Evidentemente no nos alcanzarían 3 horas, 4, 5, 6, 7 de programa. Yo los invito, ustedes me están viendo, no se están viendo, los invito a que lean el libro, busquen el libro, lo vuelvo a mostrar. Es de una editorial cordobesa. 4 décadas de penas sin gloria, Alberto Arturo Noal. El subtítulo: Ocultamientos y secretos del conflicto bélico de 1982. No es una novela, es una crónica. Es una crónica que recupera cosas de las que mucha gente no quiere hablar. Y no quiere hablar porque no conviene, porque también hay muchas cuestiones negociados, tanta cosa que hay a nivel internacional y económico. Si usted no lo sabía, la plataforma submarina que está utilizando ilegalmente Inglaterra tiene una riqueza enorme y se la está llevando gente que no es argentina. Así que yo creo que no hay que perder de vista esto que ustedes están planteando. Hay que seguir malvinizando, pero no solo malvinizando, también todo lo que tiene que ver con todas las islas del sur. Exacto. Y el sector antártico especialmente. Exacto. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. No, los esperamos cuando quieran, para otro programa. Está invitada a hacer un micro cuando quiera, ella sabe, solo que tiene que cumplir con horario, no sé cómo va a ser. Nosotros estamos volviendo enseguida con Tantira me informa. Tenemos la solución a todas tus comidas. Frozen Mood, Frozen Mood. Próbalo y después hablamos. Próbalo. Frozen Mood, Frozen Mood. Próbalo y después hablamos. Próbalo. Wraps, nuggets, comida oriental, medallones congelados, frutas, verduras y mucho más. Pedidos a 3541 5581 13, 3541 21 54 47. Frozen Mood. Hola, soy Adela, esta es mi cocina. Soy docente, jubilada. Hoy receta muy fácil. La tradicional rosca mermelada con chocolate y peras alimonadas. El plus es peras al natural. Vamos a comenzar buscando un bol y vamos a poner 4 huevos de a uno. Como siempre les digo, hay que asegurarse que cada huevo esté en muy buen estado.
la misma taza para todo, ojo, una taza de yogur al natural, una taza y media de azúcar, una cucharadita de ralladura de limón, 3 tazas de harina 4-0, 3/4 taza de aceite. No se olviden de eso. El aceite también es importante porque le da algo de liquidez a la pasta. Y 3 cucharaditas de té de polvo de hornear. Ahora voy a buscar las peras al natural y les cuento cómo hice. Fíjense acá, es filetear 5 peras peladas, fileteadas. Las pongo en una olla apenas cubierta de agua, pero las he bañado con el jugo del limón y pongo en la olla hasta las cáscaras del limón con la cascarita de canela. Cuando tienen este color, los apagamos el fuego y dejamos enfriar. Entonces queda como un semi-almíbar, queda muy rico. Tomamos 250 gramos de las peras escurridas para mezclar con la mitad de la masa que hemos preparado. La otra mitad la mezclamos con las 2 cucharadas de cacao amargo. El cacao me pone muy espesa la masa, entonces la vamos a alivianar con el mismo jugo de las peras al natural. Vamos a mantecar, enharinar muy bien este sabarín espectacular, 27 centímetros de ancho. Tengo precalentado el horno a 180 grados y vamos poniendo en el sabarín la capa que tiene la fruta. Y luego agregamos toda la capa con el chocolate amargo. Miren cómo va quedando eso. No se preocupen, parece que es poca la mezcla, ya van a ver, esto crece espectacularmente bien porque el polvo de hornear hace su trabajo. Vamos al horno, perfecto. Es hora de saborear el resultado. 45 a 50 minutos, controlen, dependen del horno que tengan ustedes. Adornamos con mismos pedacitos de las peras al natural y humedecemos con un poquito del almíbar. Vamos a decorar con tan fácil de hacer, el azúcar impalpable con limón, un poquito de baño María hecho y mire cómo queda. Esto es un lujo. Usted lo lleva a la mesa, ¿sabe qué? No queda nada. Es que no quedó nada. Bueno, muy bien. Entonces, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Hola, soy Adela, esta es mi cocina. Soy docente, jubilada.
Hola y bienvenidos a este espacio que se llama El arte de tratarnos bien. Mi nombre es Alejandra Svetak y soy consultora psicológica. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la regulación emocional, que está muy relacionado con otro tema que vimos hace 2 programas atrás, que es reconocer o nombrar lo que sentimos. La regulación emocional, ¿qué es y por qué es importante? La regulación emocional es un proceso que combina, es un proceso activo que combina, por un lado, concientizar la emoción, esto que mencionamos hace 2 programas atrás, poder reconocerla, poder nombrarla, también comprenderla, ¿sí? Poder entenderla, también poder elaborar estrategias de autocuidado, que ahora las vamos a mencionar, y también poder hacer una pausa emocional. Todo esto tiene que ver con la regulación emocional. Dijimos que en el anterior, hace 2 programas atrás, que no podemos, ¿sí?, reconocer lo que no vemos, lo que no nombramos, lo que invisibilizamos, ¿sí? Es por eso que yo necesito poder reconocer qué es lo que me está pasando. Necesito poder nombrarlo. Vimos también que muchas veces no es fácil poder nombrarlo, pero podemos tratar de regular eso que todavía no podemos nombrar, pero que nos está pasando. ¿Por qué? Porque también dentro de lo que es la regulación emocional, no solamente existe la concientización de esa emoción o de ese sentimiento, también tengo que ver qué es lo que lo generó o qué es lo que lo desencadenó. Y también tengo que ver qué es lo que pasa por mi cuerpo. Porque como dijimos en anteriores programas también, las emociones pasan por nuestro cuerpo, tienen un factor biológico. Recordemos que la amígdala es la encargada de la regulación de las emociones, es la encargada de liberar los neurotransmisores y hormonas necesarias hasta que el cerebro toma una respuesta más consciente y nos permite poder actuar. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? En una discusión. Generalmente la emoción que se presenta en una discusión es la de enojo o la de ira. Tengo que reconocer que estoy enojada o que me estoy enojando. De última, si no lo puedo verbalizar hacia un otro, lo tengo que hacer hacia mí misma, en ese diálogo interno. Tengo que tener una honestidad interna hacia mí misma. Tengo que también reconocer qué fue lo que la desencadenó o qué la detonó. Si fue algo que dijo la otra persona, algo que hizo la otra persona, o que yo ya venía enojada y hay algo que la detonó. Y también qué pasa por mi cuerpo. Si comienzo a elevar la voz, si comienzo a temblar con las manos, si mis músculos se comienzan a poner rígidos, si los gestos de expresión comienzan a ponerse más duros, si comienzo a ponerme colorada, roja, ¿sí? Recordemos que al enojarse, ¿sí?, el corazón comienza a bombear más sangre y comienza a subir más la presión. Tengo que poder identificar estos factores para poder empezar a elaborar las estrategias de regulación. De esta forma, la regulación emocional no implica huir de nuestras emociones o sentimientos. No implica negarlos, no implica reprimirlos, sino que implica poder escucharlos, acompañarlos. Ustedes dirán, ¿y cómo? A veces no es fácil, lo voy a insistir, a veces eso no es fácil. Poder tratar de reconocerlos, tratar de comprenderlos y tratar de regular nuestras emociones cuando necesitamos dar una respuesta. Muchas veces, cuando podemos reconocer lo que nos pasa, podemos actuar. Y al no negar, al no reprimir lo que sentimos y al poder nombrarlo, reconocerlo y comprenderlo, podemos también actuar como
una forma de prevención de nuestra salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo generar las estrategias necesarias para la regulación emocional, puedo generarme el autocuidado y el cuidado hacia un otro también. De esta forma puedo regular la ansiedad, puedo tratar de que el estrés no se acumule, puedo mejorar las relaciones vinculares, puedo tomar mejores decisiones. De esta forma, lo que puedo hacer cuando regulo emocionalmente es acompañar lo que me pasa. Y acá viene otro proceso que tiene que ver con la autoescucha. ¿Sí? Vuelvo a insistir en esto. Yo puedo no decirle a una persona, ¿sí?, cómo me siento o qué me está pasando, pero no lo puedo negar conmigo mismo. Tengo que tener esa honestidad, porque si no termino o dañándome yo o termino dañando a un otro. Al poder reconocer lo que nos pasa y al poder comprender lo que nos pasa, podemos implementar estrategias de autocuidado o autorregulación, que para muchos, y dependiendo de la situación, varían. Generalmente las más típicas son o respirar o hacer una pausa. Pero también existe poder mover el cuerpo, poder gritar, pero no gritar de enojo, sino más de desahogo, cuando se produce ese grito de desahogo y no de enojo o de insulto. Poder pedir ayuda también, ¿sí? Es bueno reconocer cuando uno está desbordado y no puede más y necesita que un otro intervenga. Escribir, dibujar, tratar de ver las cosas de otro punto de vista, ¿sí? Quizás estas dos son un poquito más a largo plazo o a mediano plazo, y también implica, digamos, ver cómo es el contexto y la situación, pero a cada uno le funciona de forma distinta. El problema, la cuestión está en poder encontrarlo. De esta forma, si yo dejo de negar lo que me pasa, dejo de reprimir lo que me pasa, porque puede resultar que nos ayude de forma momentánea, ¿sí? Pero a la larga eso se termina acumulando y a la larga termina generando un efecto dañino, o hacia mí misma o hacia un otro. Entonces, de esta forma, cuando yo puedo reconocer lo que me pasa, cuando yo puedo actuar con lo que me pasa, puedo tratar de regularme. En definitiva, la regulación emocional es la capacidad de tomar conciencia tanto del aspecto emocional como del cognitivo y como del conductual, ¿sí? Porque dijimos que intervienen las emociones, intervienen también los pensamientos, intervienen también las respuestas que yo vaya a dar de acuerdo a la emoción y el pensamiento. Es así que cuando yo dejo de pelearme con mis emociones y mis sentimientos y comienzo a poder escucharlas, a poder comprenderlas, a poder habitarlas, comienzo a tener lo que se conoce como la autosuficiencia o madurez emocional a través de la regulación emocional. Nos encontramos en el próximo episodio. Saludos. El arte de tratarnos bien es respeto y cuidado, es aceptación y encuentro, es abordar desacuerdos, es poner palabras a nuestras emociones. El arte Tantirama Informa está en Siquiman, Municipalidad de Villa Parque Siquiman, que está inaugurando carteles. Y aquí muy bien acompañados con don Mario Sariago, el intendente de Siquiman. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, trabajando y dándole gracias a Dios siempre por
por la salud, que sin salud no se puede hacer nada. Así que Es fundamental. Bien, pero vamos a hablar de ustedes aquí en Siqueman, que siempre hay novedades, siempre que venimos hay novedades y siempre me llevo alguna primicia. Bueno, vamos a comenzar charlando un poquito porque vemos mucha obra. ¿Cómo es que Siqueman puede hacer obras? A ver, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, gracias a Dios, como dijo usted, tenemos salud, que es lo importante para seguir adelante. Si no tuviéramos salud se complicaría todo, entonces hay que ser agradecido a Dios de tener salud. Y segundo, seguimos teniendo la confianza de nuestros vecinos que siguen aportando a pesar de la situación que está atravesando el país. Siguen haciendo los aportes, las contribuciones, ¿no es cierto? Entonces eso se ve reflejado en la retribución a las obras de ellos mismos en distintos barrios. En esta oportunidad, la última obra que se está haciendo de cordón serrano es en barrio Tierra de Ensueño, el Boulevard Perón. Es un Boulevard Perón que ingresa desde la ruta hacia el predio Martín Fierro, donde tiene aproximadamente 850 metros de largo. Y ahí estamos haciendo una obra, ¿no es cierto?, de todo cordón serrano de punta a punta. Recuérdenos el predio que ocupa Siqueman. Recuérdenos, porque mucha gente a lo mejor nunca nos ha visto como charlando y ahora sabemos que nos ven en todo el país. Así que cuéntenos, ¿qué extensión tiene Siqueman? Siqueman atraviesa la ruta 38 a lo largo, ¿no es cierto?, colinda hacia el norte con Viale Macé y atraviesa hacia el sur, donde tenemos un ejido complicado, donde compartimos con dos municipalidades más vecinas, que es Santa Cruz, Villa Santa Cruz, y Tanti, ¿no es cierto? Toda esa superficie a lo largo de la ruta son aproximadamente casi 8 kilómetros. Y la superficie cuadrada que tiene Siqueman son casi 49.000 kilómetros cuadrados. Es grande, es muy extenso hacia el lado del lago y hacia la otra zona, hacia el lado del oeste, a través del río. ¿Y el municipio se ha propuesto hacer cordón serrano en todas las calles? Tenemos una topografía muy complicada en la Sierra de Córdoba, ¿no es cierto? Y es necesario hacer tipos de obras, y dentro de lo más económico y que se le puede dar mejor calidad de vida a los vecinos es el cordón serrano, porque soy enemigo de querer adoquinar o asfaltar todas las calles, porque si nos vinimos a vivir acá es porque nos enamoramos de la naturaleza. Claro, ¿cuál sería la ventaja entonces del cordón serrano? El cordón serrano de esto trae aparejado, ¿no es cierto?, de que en la época de lluvia, como nos pasó el verano pasado, que fue un verano muy lluvioso, poder que las calles no queden tan dañadas y el agua se escurra, ¿no es cierto?, por el cordón serrano a lo largo de su trayecto y no dañe tanto las calles. Esa es la obra que se hace, ¿no es cierto?, mejorando la calle, entonces dura mucho más teniendo estos cordón serrano. Y los puentes sobre los vados, que hemos visto que ya van varios, ¿no? Ya es increíble, todos dicen cómo se puede hacer tantas cosas en tan solo 2 años, y se puede. Es proponerse y querer, y tener el acompañamiento de los vecinos. Ya tenemos dos vados, de que le digo yo, dejaron de ser vados tirando puente, porque antes dividían el pueblo en dos, que no podían cruzar los vecinos y quedaban aislados cuando teníamos las crecientes, las lluvias, y hoy, gracias a Dios, eso ya es parte del pasado. Muy bien, muy bien. A ver, ya que estamos en el tema obras, vamos a salud. El tema del dispensario. Sí que mantiene un dispensario de hace muchísimos años trabajando y en este momento ha incorporado especialidades, ¿no es cierto? Sí, así es. No digo gracias a Dios porque lamentablemente es una situación complicada, pero gracias al contexto se han acercado un montón de profesionales, ¿no es cierto?, que estaban buscando trabajo, necesidad, y hoy tenemos, gracias a esta necesidad, casi todas las especialidades cubiertas en nuestro dispensario, ¿no es cierto? Hemos podido tener pediatra, que hacía mucho, era muy difícil conseguir pediatría por la demanda que tenía. Hoy tenemos pediatra, tenemos ginecólogo, tenemos 3 médicos clínicos, hemos armado algo novedoso que hace muchos años que no se veía. Para nuestro colegio primario hemos conformado el gabinete. El gabinete está compuesto por 4 especialidades: el asistente social, la psicóloga, la psicopedagoga y la fonoaudióloga. Hoy está la primaria, va para 2 meses que estamos trabajando. Han cambiado mucho las cosas en el mundo, entonces
vimos la necesidad de tener un gabinete para que acompañe las distintas necesidades que tienen nuestros niños. Vamos a hacer, ¿qué le parece si hacemos un cortecito y volvemos con otros 2 temas tan interesantes como estos? Tantirame Informa continúa con las preguntas acá a Mario Sariago, que nos ha atendido con cafecito, ya le vamos a mostrar las fotos. Y ahora vamos por la parte de ambiente. Mario, cuéntenos un poquito qué hay de nuevo, o qué se viene, o qué proyecto, o no se puede hablar todavía. Cuéntenos un poco. Bueno, con el tema de ambiente, un tema muy, muy delicado, ¿no es cierto? Después del fallo que se había en contra de la provincia, ¿no es cierto?, por el tema de la contaminación del lago San Roque, todos los municipios y comunas que contribuimos con los afluencias al lago, nos vimos en la obligación de contribuir con la provincia para el saneamiento del lago. Y cada localidad está haciendo una acción distinta, ¿no es cierto?, con respecto a esto para contribuir en este fallo, que vamos a tener una especie de auditoría trimestrales, cada municipio, ¿no es cierto?, a ver qué hemos avanzado en este saneamiento del lago. Esto está dentro de lo que se denomina reordenamiento territorial también. También se está canalizando por ese lado, hay varios funcionamientos, ¿no es cierto?, y se está canalizando a través del ordenamiento territorial también. Nosotros desde acá de Siquiman, con la nueva ordenanza del año pasado, que se trató, ¿no es cierto?, la nueva tarifaria, nosotros prohibimos las sangrías en la localidad de Villa Parque Siquiman. Toda obra nueva ya están prohibidas las sangrías y ahora se aprueba la obra con biodigestor, ¿no es cierto? Eso es para contribuir con la contaminación del suelo, que era gran parte de lo que termina llevando al lago. Esa fue una de las primeras acciones. Y después estamos recuperando el río y el arroyo. El arroyo de las Catas van a tener la primicia, ¿no es cierto? Ya los voy a llevar a que vean. La intención es inaugurarlo ahora en la primavera con nuestros alumnos de nuestros colegios primarios, secundarios y el SESMA que también tenemos. Un lugar hermoso, es un lugar hermoso natural. Se está trabajando para conservar la belleza natural. Las comodidades que estamos realizando en ese lugar son mínimas y lo que se hace con lo natural para mantener esa maravilla que nos dio Dios de la naturaleza, y es un lugar hermoso, hermoso, hermoso. Ya en la próxima nota los voy a llevar ya para que vayan teniendo los anticipos, muy bien. Pero ahí van a tener nuestros vecinos principalmente un lugar hermoso para ir a disfrutar en familia, Claro. Y los turistas que antes venían a nuestra localidad, y era ilógico cuando yo me hice cargo hace 2 años ya y medio de que el nombre de Siquiman significa entre dos aguas, y no teníamos ni el río ni el lago para ofrecerle a los turistas. Los turistas venían, alquilaban las cabañas o alquilaban los hoteles y se iban a disfrutar los ríos de otro lado. Era ilógico. Entonces me enfoqué para trabajar en eso, y si Dios quiere esta temporada, primero nuestros vecinos van a disfrutar de esto hermoso que estamos haciendo. Nos va a y avisar, segundo, los por turistas. favor. Les voy a avisar y van a tener la primicia, me comprometo a darle la primicia de las primeras imágenes de esta belleza natural que estamos recuperando en el arroyo de las Catas. Bueno, felicitaciones, siempre es lindo. Esas son noticias que nunca es menor, porque todo el municipio lo va a disfrutar, y los vecinos. Y los vecinos de las localidades cercanas. Vámonos un poquito por el tema de la historia. Hace unos días hemos visto la noticia de que
se ha reinaugurado, digamos así, se ha puesto en valor la plazoleta de don Manuel Belgrano, del general don Manuel Belgrano. Y cuéntenos un poquito de eso y sobre todo de una vecina que ha hecho mucho por ese tema y de la Asociación Belgraniana. Cuéntenos, por favor. Bueno, es así justamente, tenemos una vecina, Nora García, ¿no es cierto?, que es una eminencia, como les digo yo, es un libro abierto, sabe muy mucho, pero muy mucho de la historia argentina, especialmente en la vida del general Belgrano y la vida del general San Martín. Hace rato que ella viene siempre sosteniendo esa bandera, valga la redundancia, el creador de la bandera, que la viene levantando en lo más alto, y el nombre de Siquiman iba trascendiendo, ¿no es cierto?, para otras provincias, otros lugares, a través del trabajo que ella venía haciendo. Y como dice un dicho, uno nunca es profeta en su propia tierra. Entonces yo veía eso, y yo siempre lo digo, yo soy de reconocer las cosas buenas, la haga quien la haga. No importa el color político ni la ideología. Si las cosas están bien, hay que difundirla y sostenerla. Por ese motivo, en la reunión de comisión de la semana pasada, el día miércoles, nosotros teníamos el acto del viernes de la reinauguración, como dijo usted, de la plazoleta General Belgrano. Y puse en la orden del día, para tratar de ese día que no estaba, un punto más, agregué para nombrar a Nora García, ciudadana ilustre de la ciudad de Villa Parque Siquiman, debido al trabajo y al compromiso que ella viene haciendo a lo largo de tantos años, porque ha estudiado muchísimo, ha andado por todos lados, y en todos lados ella siempre de Villa Parque Siquiman, siempre enarbolando nuestros nombres. Exactamente, entonces eso había que reconocerlo. Nos tocó justo a nosotros hacer ese reconocimiento y entender que se lo merecía, y lo hicimos como una sorpresa porque ella no estaba enterada, no sabía nada de esto. En esa inauguración de la plazoleta le pusimos un cartel nuevo, ¿no es cierto?, donde dice Plazoleta General Manuel Belgrano. Se iluminó, se podaron los árboles, se pintó, se dejó hermosa, ¿no es cierto? Y la sorpresa, la frutillita del postre fue cuando la locutora en ese momento de ese acto le da la sorpresa y le nombra la resolución del día, que se la vamos a hacer en un cuadro, ¿no es cierto? Le dimos una copia ese día para la sorpresa, y ahora se la vamos a hacer en un cuadro, y para el 20, el Día de la Bandera, se la vamos a entregar. Y la sorpresa fue mutua, porque ellos lo mencionaron miembro honorífico de la Comisión Belgraniana. Fue un gesto de las dos partes que ni yo lo esperaba, ni ella se esperaba lo que hicimos nosotros. Ella me nombra y me entrega, ¿no es cierto?, un distintivo para nombrarme miembro honorable de la Asociación Belgraniana de Villa Parque Siquiman. Y le digo, bueno, la sorpresa es mutua, Nora, esto no lo esperaba ni yo ni nadie, y yo creo que usted lo que va a venir ahora tampoco. Y se dieron las cosas, hubo lágrimas, sonrisas, abrazos, fue un acto hermoso, humilde. Participaron los vecinos, que a pesar de la lluvia que llovía un día viernes a la tarde, el compromiso de los vecinos estuvo presente. Está muy bien. Entonces nosotros ya sabemos que muy pronto vamos a tener un acercamiento mediático con la Asociación Belgraniana de Villa Parque Siquiman. Muchísimas gracias, Mario. Como siempre, nos hemos sentido como en casa cuando venimos a charlar con usted, y nos quedamos con ganas de otros temas, pero será más adelante. Probablemente cuando todas las cosas estén un poquito más estables a nivel económico, político, hay más proyectos, en gatera. Así que cuando se pongan en movimiento vamos a seguir charlando. Bueno, muchas gracias a usted y a toda su hermosa audiencia. Gracias. Nosotros seguimos con Tantira me informa.